Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis semanal de dramas, amores imposibles y mucho culebrón directo desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, un escándalo que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de nuestras estrellas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen, el romance que nos robó el corazón en Çengelkapı parece estar en peligro. En este vídeo vamos a desentrañar los rumores, las fuentes y los posibles motivos detrás de esta crisis amorosa, que según parece tiene a una de las madres metidas hasta el cuello. Prepárense porque vamos a hablar de escándalos familiares, presiones mediáticas y por supuesto mucho drama turco. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de chismes, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos semanales con las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre las series turcas que nos obsesionan. Vamos a construir juntos esta comunidad de fans del drama turco. Ahora sí, agárrense que esto empieza. Porque el culebrón de Kerem y Hande es solo la punta del iceberg. Vamos a explorar otras historias de amor en las telenovelas turcas donde la familia, o mejor dicho, la suegra, se convierte en el peor enemigo del romance. Preparaos para una maratón de dramas, intrigas y suegras malvadas. Y para que este viaje sea aún más entretenido, vamos a profundizar en el contexto cultural turco, entendiendo cómo las dinámicas familiares, las expectativas sociales y las presiones mediáticas influyen en las relaciones sentimentales, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Empecemos por el principio, por la chispa que encendió todo este fuego. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y enamoraron durante el rodaje de Çengelkapı, una comedia romántica que conquistó al mundo entero. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Un clásico. El género obviamente es comedia romántica con toques de drama. La química entre Kerem y Hande era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto la ficción se convirtió en realidad. Oficializaron su relación, viajaron juntos, se mostraban enamoradísimos en redes sociales, todo parecía un cuento de hadas. Las fotos de sus vacaciones en las Maldivas inundaron las redes sociales, alimentando aún más la fantasía de un amor perfecto. Los fans crearon hashtags dedicados a la pareja #Kerem Hande #Anker, que se convirtieron en tendencia mundial. Todo apuntaba a y vivieron felices para siempre. Pero como en todo cuento de hadas turco siempre hay una bruja, o en este caso una suegra. Los rumores apuntan a que la madre de Hande, Aylin Erçel, nunca aprobó del todo la relación con Kerem. Al parecer, Aylin tenía otras expectativas para su hija, deseaba un pretendiente con un perfil más, ¿cómo decirlo?, estable, quizás con un trasfondo familiar diferente al de Kerem. Recordemos que Kerem, aunque es un actor muy exitoso, tiene una personalidad bastante relajada, un espíritu libre, y al parecer eso no encajaba con la visión que Aylin tenía para el futuro de su hija. Aquí es importante entender el contexto cultural turco, donde la opinión de los padres, especialmente la de la madre, tiene un peso significativo en las decisiones de los hijos, incluso en la vida amorosa. El respeto a los mayores y la importancia de la familia son valores fundamentales en la sociedad turca, lo que puede generar tensiones cuando las elecciones sentimentales de los hijos no coinciden con las expectativas de los padres. Además, se rumorea que Aylin consideraba que la relación con Kerem estaba afectando la carrera de Hande, que la estaba encasillando en el papel de novia de Kerem, en lugar de permitirle brillar por sí misma. Recordemos que Hande es una de las actrices más solicitadas en Turquía, con una agenda repleta de proyectos, y la presión mediática sobre su relación con Kerem era constante. Cada movimiento de la pareja era analizado al milímetro, cada entrevista era escrutada en busca de pistas sobre su relación. Esta presión constante, sumada a las exigencias de sus apretadas agendas, pudo haber afectado la dinámica de la pareja. Se dice que Aylin creía que Hande debía enfocarse en consolidar su carrera como actriz, aceptando roles que la desafiaran y la mostraran en diferentes facetas, en lugar de estar constantemente asociada a Kerem. Pero la cosa no queda ahí. Las últimas semanas, los rumores de crisis se han intensificado. Hande ha sido vista en varias ocasiones sin Kerem, y las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, ahora están extrañamente silenciosas. Algunos medios turcos afirman que la pareja ha tenido fuertes discusiones, impulsadas por las presiones familiares y las exigencias de sus apretadas agendas.
Incluso algunos se atreven a decir que han terminado la relación, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente. La falta de apariciones públicas juntos, sumada a la ausencia de publicaciones en sus redes sociales, ha alimentado aún más los rumores. Los fans, desesperados por una confirmación o negación, han recurrido a analizar cada publicación antigua, cada me gusta y cada comentario, en busca de pistas que les permitan descifrar el estado actual de la relación. El escándalo está servido, amigos míos. Y mientras esperamos un comunicado oficial, podemos especular, analizar y recordar otras historias de amor en las telenovelas turcas donde la familia, y especialmente la suegra, juega un papel fundamental en la ruptura de una pareja. Y para darle más credibilidad a nuestros rumores, vamos a analizar algunas fuentes. Hemos rastreado blogs de farándula turca, hemos leído comentarios de fans en foros y redes sociales, e incluso hemos encontrado declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto permanecen en el anonimato. Si bien no podemos confirmar la veracidad de toda esta información, sí nos da una idea del ambiente que se respira en torno a esta relación. Ahora pasemos a otra serie que explora las relaciones familiares complicadas y cómo pueden afectar el amor, Kiral Kask. Esta comedia romántica, protagonizada por Barar Duk y Elçin Sangu, cuenta la historia de Defne Topal, una camarera que acepta un peculiar trato para pagar las deudas de su familia. Debe enamorar y casarse con Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos rico y soltero, a cambio de una gran suma de dinero. El género es nuevamente comedia romántica, pero Kiral Kask tiene un componente familiar muy fuerte. La abuela de Ömer, Neriman Ipliki, es la que está detrás del plan para casarlo, y es una figura muy controladora y manipuladora. Neriman ve a Defne como una intrusa, una cazafortunas que solo quiere el dinero de su nieto, y hará todo lo posible para sabotear su relación. Neriman representa la figura de la matriarca tradicional turca, que busca preservar el estatus y el apellido familiar a toda costa. Sus acciones, aunque motivadas por el amor hacia su nieto, son en realidad un reflejo de sus propios prejuicios y ambiciones. Aunque la trama principal gira en torno al amor entre Defne y Ömer, la presencia constante de Neriman y sus intrigas añade una capa de tensión y drama a la serie. La abuela se convierte en el obstáculo principal que la pareja debe superar para estar juntos. La serie explora temas como la ambición, la manipulación y la importancia de la familia, pero también la fuerza del amor verdadero para superar cualquier obstáculo. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo la presión familiar puede poner a prueba una relación. Defne y Ömer deben luchar contra las expectativas de Neriman y contra los propios demonios de Ömer, que lo hacen dudar de la autenticidad del amor de Defne. Lo interesante de Kiral Kask es cómo retrata la figura de la suegra, o en este caso, la abuela, como una fuerza poderosa que puede influir en las decisiones de sus nietos y en el destino de su relación amorosa. La serie nos muestra que el amor no siempre es suficiente, que a veces hay que luchar contra las expectativas familiares y las presiones sociales para poder estar con la persona que amamos. Y aquí conectamos con el caso de Kerem y Hande. ¿Será que Aylin, al igual que Neriman, está buscando lo mejor para su hija, aunque sus métodos sean cuestionables? ¿Será que sus propias expectativas y ambiciones están influyendo en la relación de Hande con Kerem? Otro ejemplo de suegras problemáticas en las telenovelas turcas lo encontramos en Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Esta serie dramática, protagonizada por Atay Ulusoy y Serini Isarkaya, cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de clase humilde que es acogido por una familia adinerada en Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular y problemática, y se enamoran. El género es drama juvenil, pero con un fuerte componente romántico y social. La madre de Mira, Sude Beylice, es un personaje complejo y egoísta que al principio no aprueba la relación de su hija con Yaman. Sude pertenece a la alta sociedad y ve a Yaman como un intruso, un chico de clase baja que no encaja en su mundo. Sude representa el clasismo y los prejuicios sociales que aún persisten en la sociedad turca. Su actitud hacia Yaman no solo es un reflejo de su propio egoísmo, sino también de las diferencias de clase que separan a los dos mundos. Sude intenta separar a Mira de Yaman, utilizando todo tipo de artimañas, desde manipular a su hija emocionalmente hasta inventar rumores sobre Yaman. Sude es una suegra opresora que no quiere que su hija se involucre con alguien que no sea de su misma clase social. Y aquí vemos cómo los prejuicios sociales pueden ser un obstáculo insuperable para una relación amorosa.
Yaman y Mira deben luchar contra los prejuicios de Sude y contra las presiones de sus respectivos entornos sociales para poder estar juntos. Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la discriminación y la importancia de la aceptación. La serie nos muestra que el amor puede superar las barreras sociales, pero que a veces la presión familiar puede ser demasiado fuerte. La figura de Sude es un ejemplo de cómo los prejuicios sociales y las expectativas familiares pueden destruir una relación amorosa. Y volviendo a nuestro culebrón, ¿será que Aileen tiene algún tipo de prejuicio hacia Kerem? ¿Será que lo considera menos que Hande en algún aspecto? Y para terminar con este recorrido por las suegras más temidas de las telenovelas turcas, no podemos olvidar Aşk Memnu, una de las series turcas más exitosas y polémicas de todos los tiempos. Esta serie dramática, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, cuenta la historia de Bihter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Bihter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación adúltera. En Aşk Memnu, la figura de la suegra, o mejor dicho, la madrastra, es clave para entender la tragedia que se desencadena. Firdevs Ireolu, la madre de Bihter, es una mujer astuta y calculadora que siempre ha buscado el poder y el dinero. Firdevs nunca aprobó el matrimonio de su hija con Adnan, ya que ella misma había aspirado a casarse con él. Firdevs representa la ambición desmedida y la falta de escrúpulos. Su único objetivo es obtener poder y riqueza, y no le importa manipular a sus hijas para conseguirlo. Firdevs ve a Bihter como una rival, una competidora por el afecto y el dinero de Adnan. Firdevs manipula a Bihter y a Belul para que continúen su relación adúltera, con el objetivo de destruir el matrimonio de su hija y quedarse con la fortuna de Adnan. Y aquí vemos el lado más oscuro de las relaciones familiares. Firdevs es capaz de sacrificar la felicidad de su propia hija con tal de satisfacer su ambición. Aşk Memnu es una serie oscura y dramática que explora temas como la ambición, la infidelidad y la venganza. La figura de Firdevs es un ejemplo de cómo la envidia y el resentimiento pueden destruir una familia. La serie nos muestra que el amor prohibido puede tener consecuencias devastadoras y que la ambición desmedida puede llevar a la autodestrucción. Y esperemos que el caso de Kerem y Hande no termine en una tragedia como Aşk Memnu. Como pueden ver, las suegras problemáticas son un elemento recurrente en las telenovelas turcas. Ya sea por ambición, por prejuicios sociales o por simple control, estas figuras maternas se convierten en el mayor obstáculo para la felicidad de sus hijos e hijas. Y aunque estas historias son ficción, reflejan algunas de las tensiones y conflictos que existen en la sociedad turca en relación con la familia y el matrimonio. Y volviendo al principio, al escándalo de Kerem y Hande, ¿será que la madre de Hande está siguiendo el guión de alguna de estas telenovelas? ¿Será que realmente está intentando dinamitar la relación de su hija? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de las telenovelas turcas y de sus dramas familiares, que nos hacen reír, llorar y sobre todo, reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones humanas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las suegras más problemáticas de la televisión turca. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que solo Kerem y Hande saben la verdad sobre su relación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el escándalo de Kerem y Hande? ¿Creen que la madre de Hande está involucrada? ¿Cuál es su suegra problemática favorita de las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.